Hola a todos, sean bienvenidos a otro webinar de MATLAB. Les habla su servidor Carlos Tapia, soy ingeniero de aplicación de MATLAB en la empresa Mullion Consulting y el día de hoy veremos MATLAB y Simulink para AUTOSAR. Bien, esto es lo que veremos el día de hoy. Primero hablaremos acerca de AUTOSAR, hablaremos después de MATLAB y Simulink para AUTOSAR, hablaremos de las herramientas que tiene MathWorks como AUTOSAR Blockset. Después veremos qué es AUTOSAR clásico, AUTOSAR adaptativo o adaptive, y también veremos cómo trabajar con la arquitectura de AUTOSAR dentro de Simulink. Bien, pero ¿qué es AUTOSAR? AUTOSAR o Automotive Open System Architecture es una asociación de desarrollo mundial de fabricantes de vehículos, proveedores y otras empresas de la industria de la electrónica, los cuales tienen un estándar o generaron el estándar de AUTOSAR, el cual está diseñado para permitir la estandarización, reutilización e interoperabilidad de algunos componentes. El estándar AUTOSAR proporciona dos plataformas para admitir la generación actual y la próxima de las ECUs automotrices o unidades de control de los automóviles. La primera es la plataforma clásica, que se utiliza para aplicaciones tradicionales como el tren de potencia, el chasis, carrocería y electrónica interior. La segunda es la plataforma adaptativa, que se utiliza para nuevas aplicaciones como la conducción altamente automatizada, como Car2X, o actualizaciones de software por aire o vehículos como parte de Internet de las Cosas. Entonces, nosotros podemos encontrar básicamente esos tres grupos, en el cual podemos tener dentro de nuestro vehículo diferentes tipos de componentes, entre los cuales podemos encontrar, como mencionamos, AUTOSAR clásico, AUTOSAR adaptativo, o incluso componentes que no son de AUTOSAR, pero también tienen alguna función dentro del vehículo. Entonces tenemos la parte de Non-AUTOSAR, Classic AUTOSAR y Adaptative AUTOSAR. Aquí hay algunas palabras clave que me gustaría compartir debido a que estaremos trabajando con algunos términos. Ya mencionamos uno de ellos, el cual es la ECU, que es la unidad de control electrónica con la cual digamos que es como la computadora del automóvil, por así decirlo, o bueno, básicamente es la unidad de control. Tenemos la parte de AUTOSAR, que es Automotive Open System Architecture, y bueno, tenemos diferentes tipos de más acrónimos que estaremos utilizando, como la parte de BSW, que es la parte de software básico para trabajar con AUTOSAR. Y bueno, esas son algunas de las palabras que vamos a estar trabajando durante este webinar. Ahora, ¿cómo nosotros conectamos o qué relación existe entre MathWorks y AUTOSAR? Actualmente, MathWorks es miembro premium de AUTOSAR y participa activamente en el desarrollo del estándar con un enfoque en cómo utilizar el diseño basado en modelos con un proceso de desarrollo AUTOSAR para unidades de control electrónico o EQ automotrices. En esto están utilizando o se utilizan dos herramientas. La primera es Simulink y otra es una herramienta especializada, la cual conoceremos el día de hoy, AUTOSAR Blockset. Y con esas herramientas es posible modelar componentes de software de AUTOSAR clásico y adaptativo, creados directamente en Simulink o importando las descripciones de los componentes ARXML. También es posible refinar la configuración del componente AUTOSAR y crear contenido de modelo algorítmico, crear modelos de arquitectura AUTOSAR directamente en Simulink. En este caso vamos a requerir una toolbox adicional, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Podemos realizar o simular interacciones de componentes de AUTOSAR a nivel de sistema utilizando la biblioteca de Simulink y el software básico.
y también podemos generar descripciones de componentes para AutoSAR. ¿Dónde encontramos esto? O donde las empresas que aparecen actualmente en pantalla han implementado herramientas del uso de AutoSAR y se encuentran trabajando el día de hoy, o hoy en día ya fueron implementadas, como es el caso de FCA Global Group, el cual ha implementado el control del tren automotriz gracias al diseño basado en modelos, en la cual utilizaron la generación automática de código y AutoSAR para implementar su aplicación de control del motor para su producción en serie. También tenemos en pantalla el grupo de BMW y John Deere que han utilizado esas herramientas. Pero cuando hablamos de AutoSAR, en este caso lo que hemos implementado o lo que se han implementado, estamos hablando de AutoSAR clásico en la actualidad. Vamos a ver qué otras herramientas cuentan o podemos trabajar dentro de AutoSAR. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar AutoSAR dentro de MATLAB, por así decirlo? Entonces, para ello vamos a conocer la herramienta de AutoSAR Blockset. Con AutoSAR Blockset nosotros podemos diseñar y mapear modelos de Simulink a componentes de software utilizando la aplicación de AutoSAR Component Designer. Es decir, podemos convertir nuestros modelos de Simulink a modelos de AutoSAR. Alternativamente, el conjunto de bloques nos va a permitir generar nuevos modelos de Simulink para AutoSAR mediante la importación de componentes de software y descripciones de composiciones de archivos AutoSAR XML. Es decir, si nosotros ya tenemos nuestros modelos que hemos trabajado en AutoSAR directamente, también podemos importarlos a Simulink y solamente dar la dirección de cuál es nuestro archivo y podemos implementarlo dentro de nuestro modelo. Bien, ahora hablaremos de la librería de AutoSAR Blockset, en el cual podemos encontrar bloques para modelar y simular software básico y de rutinas dentro de la biblioteca de AutoSAR. Podemos encontrar bloques para plataformas clásicas y adaptables o adaptative, en las cuales estos bloques ya se encuentran listos para poderlos utilizar para la generación de código y también para poder utilizar rutinas dentro de la biblioteca. Ahora, también ese tipo de soporte de AutoSAR nos va a permitir implementar nuestro software, ya sea directamente desde Simulink para AutoSAR, o si ya tenemos implementados nuestros modelos de AutoSAR, podemos implementarlos directamente dentro de Simulink para generar nuestro modelo. Entonces hablaremos acerca de AutoSAR clásico, el cual es adoptado en la unidad de control para la comunicación del vehículo, como puede ser los protocolos CAN, que puede funcionar directamente para, digamos, la comunicación entre nuestro clúster o digamos los componentes electrónicos interiores con la parte exterior junto con el tren automotriz. Digamos, es la forma en cómo nosotros podríamos conectar nuestra caja de cambios si tenemos un auto, podría ser automático, en cómo no sería posible cambiar las velocidades solamente con un botón si no tuviéramos la parte de AutoSAR clásico. O incluso saber cuál es la medición de la computadora, cómo trabajar con ella. Entonces, cuando hablamos nosotros de AutoSAR clásico, ¿cómo podemos trabajarlo dentro de MATLAB? Lo primero es iniciar la herramienta de diseño de AutoSAR. Entonces, para eso vamos a utilizar la parte o una aplicación de AutoSAR Component Designer, en la cual cuando nosotros seleccionamos vamos a dar en qué tipo de software queremos trabajar. Puede ser AutoSAR clásico o AutoSAR Adaptive. Vamos a abrir la asignación de código. Vamos a pasar nuestro modelo de Simulink a AutoSAR. Vamos a verificar y editar la dirección de AutoSAR para ver cómo son los componentes de entrada y salida, para finalizar y generar nuestro código de AutoSAR, que puede ser para C o ARXML. Entonces vayamos a MATLAB y trabajemos
con estas herramientas. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Entonces, vamos a trabajar con la parte de AutoSAR clásica, para lo cual vamos a crear y configurar un componente de software AutoSAR. Entonces, a partir de un modelo de Simulink. Para desarrollar componentes de AutoSAR en Simulink, vamos a seguir el siguiente flujo de trabajo. Primero debemos de crear la representación en Simulink de nuestro componente AutoSAR. Después debemos de desarrollar el componente de configuración de AutoSAR, en el cual podemos realizar nuestra configuración. Vamos creando diferente tipo de contenido y lo vamos adaptando a nuestra plataforma. Y por último vamos a generar el código C, generar alguna descripción de ARXML, que es el código para AutoSAR. Y también podemos realizar algunas pruebas de Simulink una vez que nosotros obtenemos esta información. Entonces, lo primero es crear un componente de software en AutoSAR en Simulink. Para hacer eso tenemos básicamente dos opciones. La primera es crear el componente de software AutoSAR utilizando un modelo de Simulink ya existente, o podemos importar una descripción de componente de software AutoSAR desde alguno de los archivos digamos, un archivo nativo de AutoSAR, que sería ARXML. En mi caso voy a tomar un modelo de Simulink que ya tengo armado, que ya he creado anteriormente. Entonces, ese es mi modelo que representa mi sistema o mi componente de AutoSAR. Veo que tengo diferentes tipos de bloques. Tengo el bloque para poder inicializar mi función. Tengo mi bloque SS1, que básicamente lo que estoy realizando es un par de operaciones que representa mi modelo para AutoSAR. Ahora, ¿cómo yo paso de mi modelo de Simulink a AutoSAR? Lo primero que vamos a hacer es, dentro de nuestra barra de Toolstrip, vamos a la parte de Modeling y vamos a abrir la parte de configuración del sistema o Configure Model. Nos va a abrir una nueva ventana y en esta nueva ventana regularmente trabajamos con la parte como del solver, que es cuando vemos qué tipo de configuración podemos trabajar. Pero en este caso vamos a trabajar con la pestaña de generación de código, Code Generation. Y dentro de Code Generation vamos a la parte de System Target File, que básicamente es cuál es nuestro objetivo para lo que vamos a trabajar. Entonces aquí podemos encontrar diferentes lenguajes, diferentes objetivos, diferentes targets con los que podemos llegar a trabajar, entre los cuales encontramos Simulink Real Time, Simulink Desktop Real Time, Embedded Coder, Create Visual. Pero para este webinar vamos a trabajar con la parte de AutoSAR, que son los primeros que nos aparecen. Tenemos la descripción para AutoSAR y AutoSAR Adaptive. Como vamos a trabajar con la parte clásica, bueno, primero vamos a darle en AutoSAR, damos en aplicar y damos en aceptar. Digamos, automáticamente cuando nosotros hacemos esto, nos dice qué tipo de lenguaje va a trabajar, nos dice que C, no podemos modificarlo, es como lo vamos a realizar. Nos da más información sobre qué tipo de procesador, cómo lo va a realizar. Ya nos vamos, digamos, ese es el único cambio que vamos a hacer de momento o para poder trabajar con AutoSAR dentro de Simulink. Entonces hemos creado nuestro modelo, hemos dicho el tipo de lenguaje con el cual vamos a trabajar. Y ahora la siguiente parte es trabajar con la aplicación. En la presentación hablamos sobre Component Designer, que es básicamente cómo podemos trabajarlo. Pero bueno, eso lo vamos a encontrar dentro de nuestras aplicaciones. Nos aparecen las apps con las que podemos trabajar. Dentro de Code Generation vamos a encontrar aquí con cuántos podemos trabajar para generación de código, pero vamos a trabajar en este caso para AutoSAR. Entonces vamos a darle clic en AutoSAR Component Designer. Entonces nos va a abrir una nueva ventana que básicamente es como el Quick Start, que nos va a ayudar a poder convertir nuestro código de Simulink a AutoSAR. Entonces tenemos la parte de AutoSAR Component Quick Start. Nos dice que va a mapear nuestro modelo hacia AutoSAR.
Nos dice cuál es el nombre de nuestro componente SWC. Ok, es correcto. ¿Dónde lo va a realizar o dónde lo va a colocar dentro de la parte de componentes? ¿Qué tipo de componente va a realizar? Nosotros podemos cambiarlo o dependiendo hacia qué tipo de, cómo lo queramos llegar a trabajar. Tenemos la parte de aplicación, tenemos la parte de EQ, si vamos a trabajar con los controles o con las EQs dentro de AutoSAR, o puede ser de tipo de sensor. En este caso lo vamos a dejar para la parte de aplicación. Le vamos a dar en siguiente. Y en esta parte nos dice qué otras propiedades queremos seleccionar para nuestro modelo de AutoSAR. Tenemos que las propiedades las tome a partir de nuestro modelo de Simulink por defecto, que es como lo vamos a trabajar. Pero si nosotros tuviéramos información adicional sobre un modelo de AutoSAR, es decir, tenemos un archivo ARXML que dé las propiedades de cómo trabajarlo, también lo podemos hacer. Es decir, supongamos que no tenemos un modelo de Simulink, entonces yo quiero generar un nuevo componente. Para generar un nuevo componente, y si yo tengo mi archivo ARXML, solamente abro mi aplicación de AutoSAR Component Quick Start, y en esta parte lo que daríamos sería Import from ARXML. Le damos en importar y entonces nos generaría nuestra configuración a partir de un archivo. Le damos en siguiente y le damos en finalizar. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es mapear o configurar nuestro modelo. Antes lo teníamos en Simulink. Ahora nuestro componente ya se va a encontrar configurado para trabajar con AutoSAR. Entonces, en lo que termina de realizar, vemos cómo comienza a cambiar nuestro modelo. Vamos a ver unos pequeños cambios de nuestro modelo de Simulink AutoSAR. Entonces, dentro de nuestra barra de Toolstrip, ahora ya tenemos esa nueva ventana. Tenemos la ventana de AutoSAR, donde dentro de esta nueva ventana nosotros podríamos cambiar cómo lo queremos trabajar. Si es para AutoSAR o AutoSAR Adaptive, tenemos la parte de Quick Start, tenemos diferentes tipos de información. Ahora, como primer cambio que hemos visto, es que nuestro modelo o nuestro espacio de trabajo ha cambiado de color. Anteriormente todo era en negro, ahora ha cambiado o se ha mapeado a otros diferentes colores. Y el siguiente paso es configurar nuestro componente de AutoSAR en Simulink. Entonces nosotros tenemos la parte de Property Inspector, tenemos nuestra ventana donde podemos visualizar más información sobre qué tipo de modelo tenemos, los tipos de parámetros, propiedades, información y ejecución. Y también tenemos una ventana que es la parte de Code Mappings. Dentro de Code Mappings, nosotros, digamos como nos va a mostrar las funciones que tenemos de punto de entrada, modelos de entrada, salida, parámetros y otros elementos de Simulink. Digamos aquí es posible utilizar la parte de Code Mappings para editar los elementos de modelos de Simulink para AutoSAR. Entonces aquí tenemos la parte de entradas, las salidas, y nosotros aquí damos la información de cómo trabajar. Es decir, podemos mapear nuestros modelos de Simulink directamente a AutoSAR. También tenemos la parte de el dictionary. Podemos darle en opening y nos abre un diccionario con los componentes que tendríamos para este modelo. Tenemos nuestro modelo, cuáles son los puertos que recibimos, los puertos que reenviamos y alguna información adicional. Ahora, la parte de AutoSAR Dictionary, aquí, si nosotros mapeamos algún elemento anteriormente, aquí se mostraría el componente de AutoSAR mapeado, junto con sus elementos, las interfaces de comunicación, métodos de cálculo, métodos de dirección de software y las opciones de XML. Entonces nosotros podemos utilizar este AutoSAR Dictionary para configurar los elementos y las propiedades de AutoSAR desde la perspectiva de un componente de AutoSAR. Entonces, así es como nosotros podemos configurar nuestros modelos. Además de que conforme vamos nosotros cambiando o seleccionando algunos de estos elementos, también se van seleccionando sobre el espacio de trabajo. Si le doy clic en, vemos que nos comienza a resaltar la información. Ahora, el siguiente paso es cómo nosotros
generamos el código. Esa parte es generar código C y las descripciones ARXML. Ya tenemos nuestro modelo de AutoSAR. Ahora vamos a implementar o generar nuestro código. Para que nosotros podamos generar código, es necesario que nosotros contemos con una serie o al menos con 2 toolboxes adicionales, que sería Simulink Coder y Embedded Coder. Entonces, para construir nuestro modelo de AutoSAR, además de tener AutoSAR, debemos de tener Embedded Coder y Embedded Coder para poder implementarlo y construir el modelo de AutoSAR, en el cual vamos a generar nuestro código C compatible con AutoSAR. ¿Cómo nosotros generamos nuestro código? Tenemos 2 formas. Una es dar control más B y nos genera el código, o también podemos darle clic en donde dice Generate Code. Si le damos clic en Generate Code, va a comenzar a generar el código. Vemos que comienza nuestro modelo. Y entonces aquí es donde va a implementar y va a empezar a generar el código que tenemos de AutoSAR, o nuestro componente que ya se encuentra mapeado como AutoSAR, y va a empezar a generar el código automáticamente. Vemos que primero compila nuestro diagrama. Una vez que lo compila, comienza con la parte de generación de código, Generate Code Templates, me dice que es terminado. Y cuando se completa la compilación, lo que vamos a esperar, lo que va a hacer es que va a abrir un informe de la generación de código. Ese informe de generación de código, bueno, nos es muy útil porque nos da mucha información, entre los cuales nos dice, bueno, a partir de qué modelo fue creado, nos va a decir qué tipo de edición, de asignaciones de código tuvo, obviamente hacia qué código de generación se realizó, también los tipos de cambios dentro de nuestro diccionario, se van a reflejar el código C, va a crear la parte de descripciones de ARXML y nos da toda esta información. Summaries, subsystem, qué tipo de modelos fueron utilizados junto con las librerías. Nos dice qué versión de Simulink Coder utilizó para poder generar esta información, junto con toda la parte de información. Y del lado derecho, lo que encontramos es nuestro código de AutoSAR o de C, y nos da toda la información de las funciones. Además de que nosotros podríamos buscar algún tipo de elemento que tuviéramos. Por ejemplo, vamos a darle en 1-1S, que es esta entrada. Y si yo le doy clic, me dice qué información es dentro de mi modelo de Simulink. Y nos da la información también dentro del código. Entonces, vemos que el código, conforme nosotros lo vamos dando clic o vamos buscando nuestra función, también podemos verlo dentro de nuestro código de AutoSAR. Entonces, vemos que este código es el implementado para poder trabajar con que es el que representa nuestro modelo de Simulink. Y así es como nosotros podemos generar nuestros elementos de AutoSAR a partir de un modelo en Simulink. Bien, regresamos a nuestra presentación y veamos la parte de AutoSAR Adaptive. Ya vimos cómo trabajar con la parte de AutoSAR Classic. Ahora vamos a conocer la parte de AutoSAR Adaptive. La plataforma de AutoSAR adaptativa describe una arquitectura de software diseñada específicamente para apuntar tendencias más recientes en el software automotriz, en las cuales van a incluir conducción altamente automatizada, conectividad, por ejemplo, de Car2X, actualizaciones de software por aire, vehículos como parte de Internet de las Cosas. Es decir, esa parte nos va a permitir que un vehículo sea completamente autónomo, o bueno, es la tendencia que tenemos, entre los cuales los vehículos van a poder comunicarse entre sí, ya que un vehículo puede mandar una señal, tendremos una antena o una información o un dispositivo adicional para que esta información sea recibida por él y después toda esta información se comparta con los demás vehículos. Para adoptar estas tecnologías de emergentes como APP, los ingenieros deben de comprender cómo se relaciona esta tecnología de software, por lo que deben desarrollar herramientas que utilizan para modelarlo. Entonces,
MATLAB cuenta con soporte para la plataforma de AUTOSAR Adaptive, entre las cuales son responsables de desarrollar las aplicaciones para crear algunas APIs para que puedan comunicarse entre ellos. Entonces, nosotros contamos con nuestros modelos. En este caso tenemos un modelo de nuestros sistemas. En este caso vamos a modelarlo en C y vamos a generar nuestro código. Y además es de que nosotros podemos tener comunicación con otras herramientas como puede ser ETAS, Vector o Electrobit. Entonces veamos cómo trabajar con AUTOSAR Adaptive. Vayamos a MATLAB. Entonces lo primero es representar, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos que tener una representación inicial en Simulink de un componente de software adaptativo. Podemos hacerlo de dos formas. Una es que tengamos un modelo directamente desde Simulink, que es mi caso, o también pueden importar la descripción del software adaptativo de AUTOSAR desde un archivo ARXML de Simulink. Entonces, yo tengo este ejemplo en el cual vemos la diferencia, en el cual ya tengo más información. En mi bloque es para sistema o detección de un carril, entonces tengo la detección de la distancia del carril, left lane, el indicador, qué tanta información tengo, y dentro de mi modelo veo que debo de tener alguna distancia de seguridad. Entonces recibo primero toda la información de mi carril izquierdo, también la información para el carril derecho, y al final se muestra la información del indicador de cómo, si está ocurriendo o requiero la información adicional. Entonces tengo mi modelo de Simulink directamente de una forma adaptativa. Ahora, a partir de este modelo de Simulink, yo cómo lo paso a AUTOSAR. De igual forma, primero tengo que ir a la parte de modelado sobre mi barra de toolstrip. Vamos a Model Settings. Dentro de Model Settings vamos a buscar la opción de generación de código. En la parte de System Target File vamos a darle en Browse. Y cuando le damos en Browse, entonces ahora en lugar de darle en la opción de AUTOSAR, vamos a darle en la segunda, que es AUTOSAR Adaptive. Vamos a darle en aplicar y vamos a darle en OK. Ahora, si notan, el lenguaje ya no es C, ahora es C++. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando nosotros trabajamos con AUTOSAR Adaptive, el lenguaje de programación va a ser C++. Vamos a darle en aplicar y vamos a darle en OK. Ahora, vemos que en este modelo lo que nosotros tenemos es un algoritmo que realiza tareas en base a alguna respuesta de algunos eventos recibidos. Por eso tenemos la distancia de nuestro carril izquierdo y nuestro carril derecho. Entonces, para este ejercicio, pues, nosotros vamos a requerir una serie de puertos proporcionados, digamos, por parte de nuestro modelo exterior. Entonces, vamos a abrir nuestro modelo de Simulink o nuestra librería. Vemos nuestra librería de Simulink. Y para trabajar con la parte de AUTOSAR, bueno, vamos a buscar nuestra toolbox de AUTOSAR. Vemos nuestra librería de AUTOSAR. Vemos que tenemos la parte de Adaptative Platform y Classic Platform. En este caso vamos a trabajar sobre la parte adaptativa. Vemos que podemos trabajar con diferentes tipos de señales. Y dentro de la parte adaptativa vemos que tenemos la parte de Event Receive y Event Send, que de hecho es con la cual vamos a trabajar, porque aquí vamos a recibir un evento y lo vamos a reenviar. Y bueno, aprovechando que estamos en la librería, vemos que podemos tener toda la información para poder trabajar sobre los diagnósticos y para poder generar nuestros modelos de una forma clásica. Entonces vamos a agregar información adicional a este modelo. Entonces vamos a colocar el evento que vamos a recibir y luego el evento que vamos a reenviar. Entonces vamos a la parte de Adaptative Platform. Aquí vamos a tener un evento que recibimos y después vamos a tener aquí un evento que enviamos. Esos son los puertos, digamos, requeridos con los cuales vamos a trabajar. Voy a duplicar cada uno de estos elementos
Y bueno, básicamente esa es la tarea que voy a realizar. Voy a copiar para cada uno de ellos. Solamente lo voy a clonar, lo coloco. Lo mismo para mi siguiente elemento. Lo colocamos. Y esto es debido porque nosotros cuando estamos en nuestro modelo o bueno, para ese elemento, lo que vamos a esperar es recibir una respuesta o una señal. En este caso nos va a decir, ok, tenemos la distancia de nuestro carril izquierdo es mayor o menor, necesitamos cambiar o tenemos que tener una acción. Entonces, esta información lo que vamos a hacer son los puertos requeridos directamente de AutoSAR, cómo se va a comunicar con este componente. Entonces ya terminamos de colocar cada uno de esos elementos. En lo que estamos, básicamente son puertos requeridos proporcionados a partir de nuestra interfaz de servicio. Esto es gracias porque AutoSAR Blockset proporciona bloques de recepción y envío de eventos para realizar conexiones necesarias en los eventos y en las señales. Entonces, después de las entradas que tenemos para cada uno de estos bloques, lo que vamos ahora a realizar es configurar nuestro componente de software para que funcione como AutoSAR. Para eso vamos a la parte de apps y dentro de la parte de apps vamos a buscar dentro de generación de código, vamos por la parte de AutoSAR y vamos a generar. Me dice cuál es el nombre, lo queremos como componente, le damos en siguiente y le damos en finalizar. Entonces lo que estamos realizando es configurar el componente del software adaptativo de antes que lo teníamos como Simulink. Ahora lo vamos a pasar a la parte de AutoSAR. Vemos que ha cambiado nuestro modelo. Nos da toda la información. Nos dice cuáles son los eventos. Y aquí vamos a notar algo diferente. Por ejemplo, en la parte de nuestro propiedad de Property Inspector, vemos la información de cuáles son los puertos sobre los que estamos trabajando. Y si abrimos la parte de Code Mappings, aquí ya nosotros podemos visualizar cuáles son los imports y outputs. Vemos que tenemos cada uno de estos que nos dice left, indicators, outputs. Vemos cada una información de cuáles son los puertos que necesitamos de un inicio. Entonces, si yo selecciono mi primer elemento, puedo abrir la parte de AutoSAR Dictionary. Y aquí yo puedo ver la información de si requiere un puerto adicional y cómo es que lo voy a trabajar, como una interfaz de provide o require interface, donde puedo yo cambiarlo de diferentes formas. Y dentro de aquí yo puedo ver toda la información sobre el tipo de componente, guidance. Entonces cada vez que yo coloco la información y doy clic, voy a cambiar dicho puerto. O es decir, voy a cambiar la configuración o la información de dicha información. Entonces me dice para qué tipo de información o para qué tipo de componente es que estoy trabajando. Y de esa forma nosotros podemos cambiar y configurar cada uno de estos elementos. Entonces decimos si va a ser un puerto requerido, qué tipo de información. Además de que podemos abrir cada nodo y examinar los elementos de AutoSAR para modificar un elemento, digamos, de estos mismos. Podemos seleccionar el elemento, modificar las propiedades asociadas. Incluso podemos ver si está relacionado a un código XML, en el cual podemos ver cuál es la información del componente, cuáles son las opciones. Podríamos cambiarlo. Entonces, una vez que nosotros decidimos cuáles son los puertos que se requieren, cambiamos todas las configuraciones en cada uno de ellos. El siguiente paso va a ser la generación de código C, al igual que lo hicimos de la vez anterior. Y bueno, el paso siguiente sería generar el código. Y para generar el código solamente le damos en Generate Code o Control B. Y va a comenzar con el proceso de generación de código y descripciones de ARXML. Cabe mencionar que de igual forma necesitamos las herramientas de Simulink Coder y Embedded Coder para poder trabajar y construir los modelos que generan el código C++, compatible con AutoSAR, y exportar las descripciones de AutoSAR a RxML. Cuando se complete de igual forma la compilación, bueno, nos va a abrir el informe para la generación de código. De igual forma podemos nosotros verificar cómo se encuentra
generado dicho código para cada uno de estos elementos. La ventaja es que cuando nosotros damos clic en cada uno de estos elementos, bueno, nos manda a la información de cada una de las funciones con las cuales nosotros trabajamos nuestro código. Y así es como nosotros podemos trabajar desde nuestro modelo de una forma adaptativa y generar código AutoSAR. Bien, regresamos a nuestra presentación. Bien, ahora hablaremos de la arquitectura de AutoSAR ASW, la cual nos permite diseñar arquitectura AutoSAR con componentes básicamente de AutoSAR. Entonces, es posible realizar nuestros modelos directamente sobre el espacio de trabajo de Simulink. En este caso vamos a utilizar una herramienta adicional, la cual es System Composer, el cual nos va a permitir trabajar con arquitecturas de diferentes modelos. Aquí tenemos una visualización de qué es System Composer, la cual nos permite especificar y analizar arquitecturas para ingeniería de sistemas basadas en modelos y modelado de arquitecturas de software. Con System Composer podemos asignar requisitos a la vez que perfeccionamos nuestro modelo de arquitectura. Posteriormente, nosotros podemos diseñar y simular esas arquitecturas o estos modelos directamente en Simulink. Entonces, veamos este ejemplo en el cual primero vamos a conocer cómo trabajar la arquitectura de AutoSAR. Vamos a generar un par de ejemplos. Veremos cómo trabajar con esta herramienta. Vamos a conocer el entorno de trabajo de la arquitectura de AutoSAR. Y posteriormente vamos a implementar nuestra arquitectura de AutoSAR implementada en un sistema que es en este ejemplo, en el cual nosotros tenemos un sensor y vamos a controlar la posición de nuestro acelerador. Para esto vamos a utilizar la arquitectura de AutoSAR SW y vayamos a MATLAB. Bien, ya estamos de nuevo en MATLAB. Ahora vamos a trabajar con la arquitectura de AutoSAR. Para eso podemos abrir Simulink. Una vez que abrimos Simulink, vamos a AutoSAR Blockset y vamos a darle clic en Software Architecture. Vamos a crear un nuevo modelo y cuando creemos un nuevo modelo vamos a ver un nuevo entorno para trabajar dentro de Simulink. Digamos, ese es el entorno del espacio de trabajo de Simulink, es muy parecido, pero ahora vamos a tener la ventaja que podemos contar con más información y con unos nuevos componentes. Del lado izquierdo vemos que tenemos algunos componentes para poder trabajar. Software Component, tenemos la parte de Software Composition, Diagnostic, NV-RAM Service Component, que son algunos de los componentes para trabajar dentro de AutoSAR. Y dentro tenemos un espacio de trabajo para trabajar dentro de AutoSAR. Voy a eliminar esta información para ir trabajando o modelar un nuevo espacio de trabajo o una nueva arquitectura. Lo primero que vamos a crear, podemos seleccionar los elementos directamente desde aquí o podemos ir a la parte de Modeling y también aquí tenemos los componentes con los que podemos trabajar. Primero vamos a colocar la parte de Software Composition. En este caso vamos a generar la arquitectura para la lectura de un par de sensores. Entonces vamos a colocar Sensors. Vamos a hacer más grande nuestro espacio de trabajo. Y dentro de Sensors vamos a colocar un par de componentes con los que vamos a estar trabajando. Entonces colocamos el componente y podemos colocar su nombre. Para este caso va a ser Pedal Sensor. Vamos a hacer un poco más grande este componente. Vamos a colocar, también vamos a tener aquí un monitor. Podemos duplicar cada uno de los componentes y lo renombramos. Y de esta forma nosotros podemos definir o trabajar con los componentes dentro de AutoSAR.
Ahora, la ventaja de trabajar de esta forma es que nosotros podemos diseñar la arquitectura con la que deseemos trabajar. Entonces, en este caso es TPS, en lugar de primary va a ser secondary. Entonces, ya que nosotros tenemos cada uno de los componentes, una de las opciones es que nosotros podemos, digamos, enlazar nuestro componente de AutoSAR a un modelo que tengamos de Simulink. En este caso le voy a dar Link to Model y vamos a buscar ahora el modelo para esta información. En este caso vamos a buscar un modelo que es un sensor para el pedal. Vamos a darle en aplicar y entonces automáticamente comienza a ligarse mi sensor con la información que yo tengo directamente sobre mi archivo. Vemos que estos archivos tienen alguna extensión, de igual forma para TPS Primary. Vamos a buscar, vamos a enlazarlo con un modelo, buscamos nuestro modelo, en este caso es sensor 1, y de esta forma nosotros estamos creando nuestros componentes a partir de modelos de Simulink. Podemos hacer lo mismo para cada uno de ellos. Y de esta forma nosotros estamos creando nuestros modelos de AutoSAR a partir de modelos de Simulink. Buscamos el último modelo, que en este caso es para nuestro monitor, y damos en aceptar. Entonces, tenemos toda la parte de los sensores con los que estamos trabajando. Sensors. Y nosotros podemos también, si nosotros nos colocamos sobre el borde de cada uno de nuestros elementos, vemos que nos aparece como un nuevo cursor. Si yo le doy clic, yo puedo decir aquí qué tipo de información voy a obtener. Si es un tipo de información de tipo de entrada, digo cuál es el nombre, o si es un tipo de entrada o de tipo de salida. Entonces de esta forma, yo en mi modelo o en mi tipo de arquitectura, lo que estoy obteniendo es como yo, qué información voy a obtener del exterior de mi modelo de AutoSAR. Entonces puedo crear tantos modelos o tantas entradas como yo requiera para después yo conectarlo con un modelo externo. Adicionado a eso, también puedo visualizar el tipo de arquitectura con el cual yo quiero trabajar. Puedo darle clic en View Architecture. Tengo dos formas de poderlo visualizar. Tengo la parte de visualizar, voy a darle en nuevo y voy a darle en View. Y entonces yo puedo seleccionar qué tipo de componente quiero trabajar con cada uno de ellos. Y la ventaja es que cuando nosotros tenemos nuestros sensores, podemos trabajar de esta forma las arquitecturas con las que estamos trabajando o especificando. Entonces podemos nosotros definir cada uno de los sensores, colocar más información sobre cada uno de ellos, desplegarlos de diferente forma para ver cuáles son las entradas y salidas que vamos a requerir, y de esta forma nosotros podemos trabajar con las arquitecturas de una mejor forma para que después nosotros también podemos implementar el tipo de arquitectura con el que queremos trabajar. Para eso tenemos la parte de component de NVM. Entonces nosotros podemos ir definiendo qué tipo de conexiones vamos a tener en cada uno de nuestros elementos y cómo se van a definir cada uno de ellos. Entonces vamos a, voy a abrir un elemento o un ejemplo que ya tengo avanzado para la arquitectura de AutoSAR, que es básicamente lo que estábamos definiendo anteriormente, en el cual tenemos los sensores que vimos anteriormente, tenemos la parte de nuestros componentes del tipo de pedal, el monitor y los sensores 1, sensores 2, los cuales son conectados mediante ese tipo de enlaces que van a recibir una información para después tener una salida. Después esa salida va a trabajar para poder conectar una entrada y una salida. Vemos cuáles son las entradas con las cuales podemos trabajar.
el tipo de información y modelo con el que estamos trabajando. Y aquí podemos ver todos los elementos con los que vamos a recibir. Aquí decimos qué tipo de ID, qué tipo de entrada y salida vamos a trabajar. Entonces así es como nosotros definimos nuestra arquitectura dentro de AutoSAR. Y ahora cómo nosotros podemos implementar esto en un trabajo de Simulink. Entonces ya vimos cómo se encuentra nuestro sistema, cómo nosotros lo trabajamos. Y ahora vamos a abrir nuestro modelo de Simulink donde nosotros vamos a implementar. Ese es el modelo de AutoSAR con el que estábamos trabajando anteriormente. Voy a cerrarlo de momento. Y entonces aquí ya nosotros vamos a implementar y vamos a simular dentro de un modelo de Simulink ya más completo, en el cual tenemos una entrada de nuestro pedal. Esa entrada de pedal entonces va a estar midiendo la información mediante un variador o bueno, mediante un ADC para poder recibir cuál es la información que recibe de esa entrada de nuestro pedal. Y después esa información la vamos a recibir mediante AutoSAR para nosotros realizar nuestra medición, no solamente mediante nuestro protocolo y mandarlo a la computadora, ¿no? Tener toda esta información para después nosotros mandar la información de nuestro pedal y tener una reacción. Entonces, si nosotros ejecutamos este modelo, vamos a esperar, vamos a ver cuál es el resultado, en el cual cuando nosotros implementamos o tenemos una entrada o una entrada a nuestro modelo, vamos a ver cuál va a ser su comportamiento. Vamos a ejecutarlo. Me parece que vamos a darle en Run. Comienza a recibir la información. Vamos a darle en Continuar. Y ese es el resultado que obtenemos. En este caso, nuestro scope nos dice cuál es la entrada de nuestro acelerador. Vemos que la entrada del acelerador, cuando nosotros pisamos el acelerador, no es una entrada, digamos, fija. Siempre va a estar moviéndose porque nosotros tendemos a tener, no es una entrada análoga, entonces vamos a tener algunas variaciones con respecto al tiempo. Pero lo que hacemos es que todas estas mediciones que nosotros estamos midiendo, vamos a hacer una aproximación. Y para este caso, decimos que el usuario desea tener el acelerador a un 60%. Entonces así es como nosotros podremos actuar sobre un motor. Y la ventaja es de que así es como nosotros podemos implementar el sistema del pedal en nuestro canal o en nuestro sistema de nuestro automóvil. Ahora, el siguiente paso, que ya que lo tenemos implementado en nuestro sistema o en nuestro modelo de Simulink, es como nosotros podemos exportar nuestro modelo. Para exportarlo, bueno, vamos a dirigirnos de nuevo a nuestra arquitectura de AutoSAR. Y dentro de AutoSAR, primero tenemos que dar el tipo de modelo. De igual forma, tenemos que definir para qué modelo vamos a trabajar. Para este caso va a ser de tipo AutoSAR clásico. Entonces buscamos nuestro System Target. Buscamos AutoSAR clásico. Vamos a darle la primero. Le damos en aplicar. Le damos en OK. Y por último, ya que tenemos nosotros nuestra arquitectura y nuestra plataforma, vemos que tiene una buena respuesta y está realizando lo que nosotros pedimos, pues ahora sí, lo que podemos hacer es exportarlo. Y para exportarlo le damos en configurar las opciones. Vamos a configurar nuestro código. Nos dice para qué tipo de sistema es con el que estamos trabajando. Le damos en siguiente. Obviamente va a ser con respecto al modelo en Simulink que estamos trabajando. Le damos en siguiente y por último le damos en finalizar. Y entonces de esta forma nosotros ya pudimos simular nuestro sistema, nuestra arquitectura de AutoSAR en un modelo en Simulink. La ventaja es que con el diseño basado en modelos nosotros podemos tener la representación de nuestros sistemas directamente en Simulink y ver cuál es el comportamiento que tendría en la vida real. Entonces de aquí solamente realizamos la generación de código para poderlo implementar directamente en nuestros sistemas embebidos o en ese caso en nuestros automóviles. Y bueno, ya obtenemos nuestra información sobre nuestro sistema. Y bueno, eso es todo por la parte de cómo nosotros podemos generar código y trabajar con AutoSAR y trabajar dentro de AutoSAR con las herramientas de MathWorks. Regresamos a nuestra presentación. Bien, esto es lo que vimos el día de hoy. Conocimos qué es AutoSAR,
conocimos cómo trabajar con esta herramienta, vimos cómo implementar AutoSAR dentro de Simulink, conocimos la herramienta de AutoSAR Blockset, vimos un ejemplo de AutoSAR clásico en el cual vimos cómo generar código directamente desde un modelo de Simulink. Pasamos nuestro modelo de Simulink al modelo de AutoSAR y de aquí generamos nosotros nuestro código para que pueda ser implementado directamente en AutoSAR. Conocimos también cómo cambiar nuestros modelos de Simulink a AutoSAR Adaptive y también es posible diseñar modelos desde cero, para el cual nosotros tenemos nuestra arquitectura de AutoSAR. Podemos nosotros modelar directamente los componentes aquí y vimos cómo poderlo implementar dentro de un sistema. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos MathWorks en México. Si desean una cotización, información de servicio de mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido al webinar del día de hoy. Sigan al pendiente de nuestros futuros webinars. Gracias.